radio.com. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que puedes consultar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial en mi página web, consultorioempresarial.com.mx, donde vas a encontrar ahí decenas de tips para manejo de negocio e información que te va a ayudar para crecer como persona y en tu desarrollo personal. Bien, amigos, pues hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado al liderazgo. Lo vamos a hablar particularmente de cómo se va enriqueciendo o se va contaminando en un correcto o incorrecto ejercicio y pudiera inclusive transformar al responsable de este liderazgo en un tirano o hasta en un traidor. Palabra fuerte. Para ello nos acompaña el día de hoy Roberto Montaño Thompson. Él es especialista en coaching y capacitación en autogestión neuroemocional. Bienvenido, estimado Roberto, a este programa. Mi queridísimo Alejandro, qué gusto volver a estar aquí contigo. Un honor. Y sí, me parece que el tema es por demás interesante, ¿no? Yo creo que a veces no dimensionamos o no nos gusta, digamos, aplicar este tipo de términos, pero es cierto, ¿no? Me parece que cuando en un líder no hay la correcta gestión emocional, es muy fácil derivar, y lo vemos constantemente, en tiranos o en traidores. Esa parte es la que me llama mucho la atención porque, en definitiva, pues sí, son realidades, ¿verdad? Que de pronto son secretos a voces. No es muy sexy ni comentarlo ni decirlo, pero se siente, se percibe y se sufre, ¿verdad? Y entonces el valor para poder, digamos, presentar, poner sobre la mesa una conducta de esta naturaleza, no es algo fácil de que suceda. Ese valor implica una serie de compromisos que de pronto dijera uno, mejor me callo, mejor no lo digo, en beneficio personal o en beneficio del equipo, en solidaridad, inclusive con algunas personas, aunque esto implique un sufrimiento, ¿verdad? Para una persona, para un equipo, y ya, digamos, hasta inclusive crónico, que esto puede perjudicar agresivamente a la persona y a la empresa. Así que va a ser muy interesante que nos compartas desde tu punto de vista, por tu especialidad, estimado Roberto, que me gustaría, si le puedes compartir a nuestra audiencia un poco sobre tu semblanza para que puedan comprender desde qué punto estás tú analizando este asunto. Claro, cómo no, con muchísimo gusto. Mira, yo empecé hace 20 años, como la gran mayoría, haciendo una certificación, en aquel entonces todavía de casi año y medio, para coach ejecutivo internacional en programación neurosemántica. Tuve la fortuna incluso de convivir con el fundador de la corriente, que es Michael Hall, pero de ahí empecé a escribir libros, y el primer libro que escribí tenía que ver con la relación de pareja, estaba enfocado en la relación de pareja, y justo me llamó la atención por este aspecto emocional. Y de ahí, bueno, se han ido dando una serie, digamos, de tendencias, a pesar de distintas
certificaciones, por ejemplo, en protocolo de familia, empresa familiar, incluso por ahí la más reciente, la de Lego Serious Play, pero a final de cuentas siempre considerando este aspecto de lo que es la respuesta y el enganche emocional que tenemos en cualquier situación. Y fue como acabé rebotando en este esquema de las neurociencias, estudiando, escribiendo más libros acerca de lo que es la cultura organizacional a través de la emoción, a través de la respuesta emocional. Y es en donde te das cuenta de esto que decimos, ¿no? La importancia que tiene, por ejemplo, en un equipo, la correcta gestión emocional por parte de todos los miembros. Y evidentemente el primer miembro que destaca haciendo eso es el líder. Y normalmente es muy complicado encontrar a líderes con ese equilibrio, ese balance emocional que hace falta. Entonces, yo pienso que, no sé si tú estarás de acuerdo, existe un camino arduo a recorrer y con muchos retos y desafíos para poder llegar a la posición de líder. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, y podemos hacer un análisis de todas las habilidades duras y suaves que se van requiriendo, pero lo que sí es un hecho, y que estoy de acuerdo contigo, porque has mencionado la parte, digamos, que más me mueve, y es el tema de la inteligencia emocional. Pareciera como que el desarrollo, el ejercicio de esta inteligencia emocional es algo que en algún momento se va a atender, y si no se atiende no pasa nada, y sí pasa mucho, sí, ¿verdad? Mucho. Porque justo yo creo que es la que determina todo el éxito o el fracaso de una gestión, porque no se atiende correctamente. Completamente de acuerdo, y yo creo que los casos pues, son muchos, ¿no? Y muy recurrentes, son mucho más comunes incluso de lo que quisiéramos aceptar, de lo que quisiéramos admitir. Esto no importa si lo estamos viendo entre ejecutivos o empresarios o incluso emprendedores. Es muy fácil caer en esa parte, ¿no? De menospreciar, de despreciar incluso el aspecto emocional de la operación y la ejecución del negocio, porque creemos que esto no influye, ¿no? Que a final de cuentas, pues la lana va a seguir llegando con o sin inteligencia emocional. Entonces, ¿qué más da aquí el chiste? Y precisamente por eso esta derivación de líder a tirano o a traidor, ¿no? Cuando no tengo esta inteligencia emocional, esta sensibilidad, esta gestión de nivel emocional, es muy fácil convertirme en el tirano o en el traidor del equipo. Me va a llamar mucho la atención tu opinión al respecto. ¿Existe una práctica común, convencional, de identificar la gestión emocional? Cuando habla uno de la parte emocional, pareciera inclusive, y lo voy a decir con todas sus letras, ¿no?, que son temas propios, digamos, de hombres. O sea, se identifica la emocionalidad como una conducta o una característica propia femenina, ¿sí? Entonces se le da como una connotación totalmente equivocada que alimenta una conducta machista, ¿no? Es decir, como una conducta en donde el hombre prefiriera no lucir con esos atributos femeninos porque atenta contra su propia masculinidad, ¿verdad? Y entonces adopta una posición agresiva que se va desviando estos puntos que tú nos mencionas. ¿Es correcto? ¿Podría ser por ahí? Completamente correcto. De hecho, creo que estamos viviendo una época no solo interesante, sino incluso inquietante, mi querido Alejandro. Traemos una serie de machismos tóxicos, de masculinidades tóxicas, ¿no? Y mucho evidentemente enfocado en lo que es el área de trabajo. Esta parte me parece que es sumamente peligrosa. A final de cuentas, como bien dices, asumimos que las emocionalidades son femeninas, ¿no? O sea, el soltar una lagrimita o admitir que estás contento por algo o que algo te pone triste, como que es para las mujeres, lo cual es correcto, ¿no? Porque todos tenemos un componente claro, emocional masculino y femenino.
y no por hablar de un componente femenino en nuestra naturaleza como ser energéticamente, lo femenino está vinculado con la sensibilidad, ¿verdad? No, con la es conclusión, correcto. con la parte, digamos, masculina es la que, digamos, dirige, la masculina es la que gobierna y la femenina es la que dirige. Por eso la intuición inclusive es mucho más acentuada en la mujer porque tiene un componente más destacado en esta parte. Pero eso es algo muy positivo como seres humanos, Por que podamos supuesto. tener estas dos habilidades y no tiene nada de, digamos, de malo, de censurable el hecho de que un hombre como tal pueda gestionar, al contrario, si gestiona sus elementos femeninos puede llegar a tener mayor éxito. Por supuesto. Volvemos. Si alguien está familiarizado, por ejemplo, con las ay, perdón, se me fue atributos, características. no, se me fue ahorita el nombre, pero con las incompetencias que se dan dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? La realidad es todo lo que puede suceder dentro de la interacción humana es emocional. Me parece que uno de los grandes mitos que nos han vendido y nos han vendido durante décadas es el hecho de que una toma de decisión, sobre todo en el ámbito profesional o laboral, debe de ser 100% lógico, ¿no? El asunto es racional. No hay otra cosa más que datos duros, las decisiones se toman en base a riesgos, en base a posibles consecuencias positivas, es decir, a cuáles son los recursos que voy a ganar, ¿no? A través de esto, cuando en realidad lo que nadie nos aclara, o por lo menos no lo sabíamos, me parece que es algo que apenas está llegando a la palestra, ¿no? de la actualidad, es todas, absolutamente todas las decisiones en el cerebro humano son emocionales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son tus emociones, es tu estado emocional el que va a hacer que le prestes más o menos atención a cierta información. Correcto. Vas a desestimar o a estimar cierta información en base al estado en el que te encuentras emocionalmente hablando. Yo lo miro como una posibilidad en una analogía de desarrollar, ¿no? Hoy nuestra configuración humana nos concede dos brazos que podemos tener igual de fuertes, ¿no? El brazo masculino y el brazo femenino, si lo llevamos a una analogía. Y estamos acostumbrados a trabajar siempre con el brazo derecho, si eres diestro, si eres zurdo, con uno y el otro lo dejamos con una debilidad que desaprovechamos realmente las grandes bondades y beneficios que podríamos tener si tuviéramos el mismo desarrollo en ambas partes. Entonces, ahí es en donde creo que hay como una obsesión y un delirio de poder desarrollarse y de identificar la gestión del líder como una parte solo masculina, influida con todas las características y atributos que hablan de la masculinidad, y en la parte femenina que incluye la intuición, que incluye el poder dominar, ¿no? Todos los monstruos internos, que esa parte emocional es catastrófica, porque ahí es en donde nos lleva la tiranía y hasta la traición, que es lo que nos estás hablando. ¿Cómo es que llegamos a esos puntos? Vamos empezando a abordar eso. Fíjate que me parece que no es tan complicado y no es tan difícil cuando logras entender cómo se estructura la respuesta emocional. Parte de lo que maneja mi modelo y mis talleres, que de hecho vengo de terminar uno, ¿no? Es justamente el establecer la conciencia de las leyes emocionales y del proceso emocional. La realidad es que nos encanta pensar o creer, y es como asumimos la emocionalidad, que no hay un proceso a seguir. Que es como una explosión que sucede, exacto, y además incontrolable. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, algo pasó. Y además todos simplemente se aguantan. Claro, ¿no? Y por supuesto. Entonces, pues digo, así realmente, soy, ¿no? Así y que soy. Se aguanten, ¿no? Así soy, y pues el que quiera bien y el que no también, ¿no? Correcto. Ahora sí que tejones porque no hay mapaches, ¿no? O sea, la realidad es, sí, acudimos a ese tipo de justificaciones muy pobres. ¿Por qué? Porque no me dan realmente ninguna ventaja frente a ninguna situación. El asumir que así soy y pues ni modo, simple y sencillamente me está limitando a seguir repitiendo la misma conducta
inadecuada, obteniendo el mismo resultado incompleto, que no me lleva a donde quiero. Y sin embargo, es de lo más común encontrarnos con ese tipo de situaciones. Entonces, aquí lo que es importante y lo que es interesante es entender, ¿la mente es desordenada? No lo es, no le entendemos que eso está, al contrario, es extraordinariamente ordenada. Por eso funciona como una ciencia, totalmente, con todos los atributos de una ciencia. El cerebro es metodológico, el cerebro sigue procesos sistemáticos para todo. En algún momento, por regla natural, se te olvida respirar o hacer digestión o el corazón te deja de latir a ratos. Porque Dios nos agarre confesados si eso sucediera. Exactamente, pues no, el día que una cosa así sucede, el cerebro está controlando todas las funciones orgánicas de una manera perfecta, sistemática, metodológica. Las emociones funcionan igual. La realidad es que cada que el cerebro entra al proceso emocional y está todo el día en él, está siguiendo una estructura perfectamente ordenada. El problema es no la entendemos, no la conocemos, y como no la conocemos, no la entendemos, y lo que no entendemos, mi querido Alejandro, lo hemos visto hasta la saciedad, nos espanta. Entonces, la emocionalidad es un tema tabú. Y es un tema tabú porque no lo entiendo, no lo conozco, no lo entiendo, entonces mejor ni hablamos. Y además creo que sería válido mencionar que la posición mental y humana en la mayoría de las casas es perezosa y comodina. Es más fácil, resulta un reto entenderlo. Como me va a demandar tiempo, me van a mandar estudio, me va a tener que enfrentar, me va a confrontar personalmente, tal vez no hay una comodidad al respecto, porque así sucede en el desarrollo, y me voy por la explosión. No lo entiendo y así soy, ¿no? Y entonces todos se joden, perdóname nuestra audiencia, todos se joden y así es como debe de suceder, y se vuelve una cultura que además como líder se va permeando, ¿verdad? Claro. Y la gente va reconociendo al líder y también sus atributos y se convierte en uno más con ese mismo estilo que pudiera llegar a ser nocivo. No sé si tú estás de acuerdo. Completamente. De hecho, pues, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Si revisamos la propuesta de Patrick Lencioni de hace ya 15 años, poco más, ¿no? Acerca de lo que son las disfunciones del equipo. La primera disfunción es desconfianza. Es decir, yo no me siento en confianza con mi propio equipo para hablar las cosas, para abrir los temas, los recursos, las herramientas. Esto tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo que hay dentro del equipo. La realidad es, el primero que debería promover la confianza para que las cosas se digan de manera abierta es el líder, o son los líderes, y sin embargo no sucede, ¿no? La realidad es cuántas veces habremos conocido o habremos escuchado estos casos, ¿no? De alguien que llega con el jefe, ¿no? A decirle, oiga, jefe, es que estaba pensando, oye, no te pago para que pienses, haz lo que te estoy diciendo. Dices, a ver, espérame, y menos para, ¿no?, cuestionar. Volvemos, ¿no? Por ahí no va. Hay un punto en el que ahí es donde se empieza a gestar esta tiranía. Ahí es donde de una forma o de otra, quien es el líder del equipo empieza a endiosarse, ¿no? En este delirio de grandeza, ¿no? En este delirio de yo soy todo, ¿no? Aquí las cosas se hacen a mi manera, es mi negocio o es mi equipo y aquí hace todo mundo lo que yo quiero, como yo lo digo. Oye, ¿podría haber una manera más eficiente de lograr el objetivo? No lo sé y no me importa, no me interesa, ¿no? Aquí nomás mis chicharrones truenan y es lo que yo digo, lo que yo quiero. Hay una inconsciencia emocional completa. ¿Por qué? Porque además se ha generado, sobre todo me parece que en sociedades como la nuestra, esta no solo tolerancia, sino incluso permisividad ante este tipo de perfiles, ¿no? Muchas veces las mismas empresas buscan este tipo de perfiles porque es el que me va a dar el resultado. El que conviene. Es el que me va a traer el número, llueva, trueno, relampaguee. Oye,
lo que le estoy ganando en la producción lo estoy perdiendo en la rotación de personal, en la merma del producto, en el retrabajo, no importa, nadie le pone atención a esa parte. El chiste es que en el periodo el equipo llegó al número. Momento, ¿no? O sea, ¿a costa de qué? La realidad es, esto que estamos ganando en un lado lo estamos perdiendo en otro, y muy probablemente con creces. Y sin embargo, a nadie le registra, nadie le pone atención a esa parte, porque en este esquema que dices, como que esto suena muy emocional, ¿no? Exacto. Esto suena Esto así no como, forma parte de sí, la sí, estructura sólida, rígida, inflexible que describe, ¿no? A lo que la operación y la ejecución del negocio. Entonces, no, esto no es lo que esto no entra, ¿no? Esto no le ponemos atención porque esto, ay, pues no cuadra, ¿no? Correcto. Y lo soltamos y nadie le pone atención. Esto nos cuesta fortunas y sin embargo seguimos neciando con que no. Es que el líder tiene que ser esta persona seria, agresiva, y tan es así que curiosamente muchas veces vemos a individuos femeninos trepados en ese barco, y muchas veces vemos a lideresas que son mucho más rígidas incluso que muchos varones. Que pareciera que se invierten los papeles, ¿no? Totalmente, como para seguir respetando, ¿no? Esa misma ideología malentendida de lo que significa el liderazgo, y tener gente a su cargo que nos va a llevar a estos puntos. Tenemos participación, estimado Roberto, y vamos a platicar, vamos a comentar así. Roberto Ramírez dice, buenas tardes, la pregunta que siempre he escuchado, ¿se hace o se nace o se hace el liderazgo? Me parece que es una combinación. Hay ciertos rasgos en cuanto al manejo emocional, en cuanto al manejo intelectual, que cambian, ¿no? Alguien puede traer más o menos de esos atributos, pero definitivamente es repetible. Es decir, podemos aprender a hacerlo, y de hecho es parte de lo que hace mi modelo, el darte esa gestión emocional, el ayudarte a entender cómo se estructura un proceso emocional para que seas capaz de meterle mano. La manera en la que yo lo explico, Alejandro y Roberto Tocayo también, es de una forma o de otra, me parece que la analogía más adecuada a esto es, si hacemos memoria acerca de cuando nos tocó estudiar cálculo, todos recordamos las derivadas. Y la realidad es, yo recuerdo que incluso el maestro, cuando me tocó, ¿no? En aquel glorioso tercero de prepa, por supuesto, fue el año pasado, ¿no? Hace muy poquito. Hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días, ¿no? Pero el maestro, ¿no? Un especialista en matemáticas, ¿no? En temas selectos de matemáticas, ¿no? Un matemático en toda la línea, nos daba una tarjetita enmicada con el formulario, con todas las fórmulas de las derivadas. Y te decía, ten, ahí está. Hazlo. ¿Por qué? Porque era lo que nos decía. O sea, el secreto no es la fórmula. El secreto es que sepas llegar a las variables, que entiendas cómo funciona eso. En el proceso emocional pasa igual. Hay una fórmula que se repite invariablemente, que aplica para todos. ¿Cuál es la diferencia y por qué respondemos de manera diferente? Porque tus variables, mi querido Alejandro, y las de mi tocayo Roberto y las mías no son iguales. Yo recordaba algo súper interesante. Voy a abrir un paréntesis. Tenía unos profesores que hoy creo que aplican, ¿no? Hablando un poco sobre la educación, que hoy se tiene tantas herramientas y tantos accesos. Yeah. Es absurdo memorizar. El memorizar no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es entender lo que estás haciendo. Correcto. Tienes que saber aplicar las herramientas que tienes, ¿no? Y nos decían los profesores en el Centro Universitario de México, yo soy del CUM, del glorioso Centro Universitario de México, los maristas, en tiempos de José Antonio, el director de aquel tiempo era, ya se va, también matemático, se fue ahorita el nombre, pero nos decía, no, mira, el examen es muy simple, puedes traer y sacar todos tus acordeones, tráete a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, hasta el presidente,
pero resuelve el examen. Cuando te decían eso, decías, Dios santo, ¿quién sabe Agárrame qué es lo que es? confesado, José porque Antonio Flores Meyer era el director en aquel tiempo, muy interesante como paréntesis, lo cual es verdad, ¿no? Yo agregaría algo, ¿no? Y no sé si tú estarías de acuerdo. En el liderazgo, por supuesto que se pueden desarrollar muchas habilidades y características, pero también es importante entender que hay personas que nacen con un perfil específico. Y ese perfil te puede facilitar o puede representar un reto o un desafío mucho más complicado. Hay quienes tienen las habilidades de liderazgo y hay quienes preferirían, ojo, estarían aceptando una posición de liderazgo, pero si pudieran dejarlo, lo dejarían, ¿sí? sí. Porque hay un componente natural que le hace cortocircuito, lo cual yo estaría más de la idea de pensar, descúbrete si tienes o no, qué perfil tienes para poder desarrollar estas Fíjate que habilidades. ahí volvemos al mismo punto y se vuelve muy interesante, Alejandro. A final de cuentas, esto tiene que ver con tu proceso emocional. Es decir, quien no se siente habilitado, yo creo que todos en el fondo, todos somos líderes. Todos nos lideramos a nosotros mismos, todos tomamos decisiones, todos ejecutamos, todos hacemos funciones de líder en algún momento, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, como quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que a final de cuentas, cuando mi autoestima no está bien trabajada porque mis decisiones no han sido las adecuadas en las áreas, no entiendo este proceso emocional, entonces traigo una serie de inseguridades y de incertidumbres con respecto a mi capacidad de liderar. Que eso puede llegar a influir sustancialmente en el resultado, ¿no? Completamente. Entonces, volvemos. Yo creo que a final de cuentas, cuando entiendes esta parte y la trabajas de manera correcta, de manera adecuada, todos podemos ser líderes. ¿Qué sí necesitamos entender? Como bien decías, hay distintos perfiles de liderazgo y necesitamos entender que hay distintos perfiles de organizaciones. No todas las organizaciones requieren del mismo estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque no todos los equipos son iguales. Inclusive el nivel de desarrollo de la organización va requiriendo diferentes tipos de liderazgo. Hay 4, ¿verdad? Muy interesantes, que luego tendremos oportunidad de platicar, pero efectivamente una empresa que empieza necesita un liderazgo, una empresa que está avanzando necesita otra, una empresa que va como digamos a velocidad crucero necesita otra y una empresa consolidada necesita otra. O sea, hay diferentes formas de ejercer el liderazgo. Totalmente, pero incluso, Alejandro, si nos vamos a los dichosos cuadrantes de liderazgo situacional, allí es muy fácil entenderlo. La realidad es, todo mundo se centra en los cuadrantes, cuando en realidad deberíamos de centrarnos en la curva de aprendizaje que se da dentro. Es decir, el líder no debe de ser líder en función a sí mismo, sino en función a su equipo. ¿Cuáles son las necesidades de mi equipo? Los cuadrantes en ese esquema de liderazgo situacional son 4: dirección, entrenamiento, apoyo y delegación. La realidad es, todos los miembros de mi equipo están en situación de dirección. Así es. No. Tengo a uno que probablemente necesita dirección, tengo a 1 o 2 que necesitan entrenamiento, tengo a 2 o 3 que requieren apoyo y tengo a uno que ya está listo para delegarle. Necesito entender que no puedo actuar de la misma manera como líder con todos. Y es normalmente lo que hacemos. No, yo soy el líder y mi liderazgo es este, y yo así soy, y háganle como quieran, ¿no? Parejo con todo el mundo. No. Correcto. A uno hay que entrenarlo, o a 2, o a 3, a otro hay que dirigirlo, o a otros hay que dirigirlos, a otros hay que apoyarlos, a otro hay que soltarles las manos y decirle, órale, ya lo dominas, ya lo entiendes, ya lo vas, y no lo hacemos. Ahí radica la sabiduría del que ejerce el liderazgo, la visión y la perspectiva. Ramiro González dice, las empresas contratan el mejor postor para un puesto líder, pero a veces no logran serlo, ¿no? Son solo autoritarios y malos jefes. ¿Es correcto? Totalmente. Aide Morelos dice, buenas tardes, ¿por qué ese título de tirano y traidor, te faltó? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Jacinta Miranda dice, en el hecho de tener un puesto grande o de alto rango no quiere decir que sea un buen líder. Un buen líder en cualquier puesto, en casa inclusive, es motivar y apoyar a su equipo, ver como el equipo en conjunto.
Eso es lo que nos Totalmente de dice acuerdo. Jacinta. Buenísimo. Entonces, vamos a ese punto de la tiranía y de la traición. Fíjate ¿Cómo que se llega a ese punto? me parece que simple y sencillamente es como la humedad, ¿no? Te empieza en una esquinita pequeña y hay un punto en el que no te das ni cuenta de cómo, cuándo y dónde, pero Se te cayó encima. ya tienes todo el plafón y la pared y todo ya está impregnado, ¿no? Es algo que va sucediendo de a poco, pero que desafortunadamente la mente eh, se habitúa, es una zona de confort. Fíjate que es muy fácil de empezar a detectarlo, ¿no? Eh, Déjame, te cuento una anécdota, ¿no? Hace algunos años estaba yo haciendo justo un protocolo de empresa de familia eh, en una empresa que tenían, además de producción de ciertos productos, ¿no? Tenían también venta de otros, ¿no? Al público. Entonces tenían mostrador y tenían todo. Y un día iba yo entrando detrás del fundador, del padre de familia, rodeado con los hijos, y repentinamente vemos sobre el mostrador un mostrador muy largo en la tienda de atención al cliente, que a un cliente le están dando algo que compró en la tienda, ¿no? En el momento en que vamos caminando, yo voy platicando con el fundador, con el dueño, y veo que hace un movimiento de lado y se le queda viendo sobre el mostrador a lo que está pasando más adelante. Dices, digo, estamos en una sesión, ¿no? de protocolo de familia, como qué más da, ¿no? Bueno, para no hacerte la historia demasiado larga, hay un punto en el que el cliente se va, el dependiente, ¿no? de la tienda se da la vuelta, se va a retirar y el fundador acelera el paso, se nos separa y va y lo llama. Y hay un punto en que le dice, empieza a reclamarle al dependiente, ¿no? A su empleado, el por qué se le dio una bolsa de las clásicas, pues, bolsas de plástico de estilo camiseta azul. Advierto, no estaban impresas, no tenían logo, no nada, era una bolsa lisa. Pero el reclamo fue de por qué le estás dando una bolsa azul si nosotros siempre hemos dado bolsas negras. ¿Quién autorizó la compra de bolsas de color? Wow, ¿realmente es relevante para el cliente? ¿El cliente notará una diferencia? ¿Le estás poniendo atención a algo que no le genera ningún valor, no le aumenta la experiencia al cliente? Al cliente le da lo mismo el color de la bolsa. De hecho, es hasta peligroso porque pudiera generarle al cliente una percepción justamente de la tiranía de la que estamos hablando, porque puedes regañar, felicita en público y regaña en privado. Olvídate de eso, la realidad es quien se quedó con esa sensación de la tiranía fue mi cliente interno, es mi empleado. Y ahí es en donde empieza este esquema de tiranía. Entonces hay un punto en el que volvemos. El fundador, el empresario, ¿sí? Es el que te dice, no, nadie puede hacer nada a menos que yo lo autorice. Yo desde que empecé el negocio compro bolsas negras, nadie compra bolsas de otro color. ¿Para qué contratas gente que se haga cargo de las compras si no vas a dejar que compre? Inclusive, no sé si tú estarías de acuerdo que todos lo hemos visto, ¿no? Que ese tipo de conductas hasta se disfrutan, son disfrutadas Claro. por aquel que llama la atención, porque pareciera que lo pone en una posición de mucho reconocimiento, de mucha atención, cuando en realidad está sucediendo el efecto contrario, porque hasta pena da una situación así. Pero ahí volvemos a la gestión emocional. Lo que acabas de describir es un sesgo. Ese sesgo tiene nombre y es el sesgo von Restorff o de aislamiento, en el que tengo una conducta que se sale de la media y me hace destacar. Por lo menos así lo percibo yo. Es lo que tú crees. Tal vez sí, pero no en el modo en el que tú piensas. Exactamente. Entonces, ahí es en donde las cosas se vuelven muy peligrosas. ¿Por qué? Porque mi equipo me empieza a percibir como un tirano. O sea, estoy tratando con alguien que es intransigente, con alguien
que no le importo como persona, con alguien que no va a hacer nada por hacerme sentir mejor, por darme un espacio más humano, un lugar de desarrollo. Y entonces es muy fácil caer en la traición. Oiga, jefe, mi mamá está enferma, necesito faltar. No. Cuando yo siempre he promulgado que mi negocio, que mi empresa, que está centrado en la familia y está centrado en los valores, ¿no? Pero la traición entonces nace del colaborador que sufre la tiranía, porque Claro, es decir, ya se siente desapegado. Hay una totalmente. desconexión con su No, líder y la lealtad empieza a cuestionarse de manera claro, interna. pero incluso hay un punto en el que el mismo líder va a traicionar su propio liderazgo. Voy a traicionar a mi equipo, a los individuos con los que convivo todos los días. Con los que supuestamente debiera de tener una Toda conexión, una lealtad, Claro. una colaboración, un entendimiento, y o sea, rompo con todo esto. Es correcto. Y de inmediato de ahí nace este concepto de traición al que te refieres. ¿Qué es lo que pasa? Mira, en mi último libro es parte... Hay esquemas tóxicos de liderazgo, por supuesto, ¿no? Habrá alguno que está centrado en brillar por sí mismo. Yo quiero alcanzar el objetivo, los demás no me importan, pero eso quiere decir que me voy a agenciar de los recursos y de las personas que haga falta para poder llegar a donde quiero estar. Ojo, ¿qué necesito entender? Que para que se dé un estilo de liderazgo tóxico, requiero un estilo de subordinación tóxico. Correcto. Necesito a alguien dispuesto a jugar la contraparte. O sea, hay un ensamble. Claro. Hay un ensamble que favorece la condición y ese ensamble puede estar favorecido por conveniencia, por interés, siempre, por miedo. Claro. Yo protejo mi chamba, ¿no? O sea, no le digo nada porque puede haber represalias. No nada más. A ver, vamos a suponer que yo sé que mi jefe no está haciendo lo que debería, cómo debería y cuándo debería, ¿sí? Pero de una forma o de otra, para mí es un punto de apalancamiento a futuro. Yo hago lo que me dice, lo que me pide, aunque sé que esto está fuera de los estándares o de los procesos o del protocolo y demás, pero el día de mañana pues tengo un punto de apalancamiento para sacar ventaja a mi favor y poder sentarme a negociar con el jefe y decirle, oye, a ver, yo te he visto aguantado, ¿no? Ahora, que hay de regreso. ¿qué onda, no? Correcto. Por supuesto, esto es parte de la conducta humana y es emocional. Mientras no tenemos identificados estos procesos, es muy fácil caer en ellos. Y obviamente repetirlos hasta la saciedad, ¿no? La consecuencia de la traición a la que te refieres, la tiranía queda muy clara, ¿no? Creo que no hay ni duda de esta condición que todos hemos sufrido en algún momento. La traición también me parece que la podemos empezar a visualizar con mucha claridad desde el momento en el cual ya no hay una, digamos, mencionaba una conexión, un ensamble con esta persona con la cual, en definitiva, no representa ni va a favorecer, ¿verdad?, el desarrollo sano de la empresa. Claro. ¿Verdad? O del de área. La cultura organizacional. Y ahí empiezan a aparecer consecuencias como el sabotaje, claro, como la deslealtad, como la comunicación a espaldas, ¿verdad?, de líder, que esto pudiera, lejos de ser un tema personal, ya es un tema, porque estamos hablando de esto en la organización, es un tema que toca la productividad de la organización, la proyección de la misma empresa, los resultados que tarde o temprano, inclusive hasta el cliente puede llegar a sufrir de las consecuencias de esta desconexión. Mira, volvemos, ¿no? Me parece que lo que necesitamos entender, es que todo individuo genera un contrato psicológico con la organización en la que labora. Y en esa organización nos han vendido o nos han planteado que hacemos las cosas de cierta forma. ¿Cuántas veces
no nos han dicho que en esta organización lo más importante es la familia, son los valores, ¿no? Y entonces hablamos, métele a lo que quieras, ¿no? De honor, responsabilidad, honradez, lealtad, lo que quieras, ¿no? Y por ahí nos enteramos de repente que el jefe acaba de correr a fulanita porque está embarazada, o acaba de correr a menganito porque se le enfermó la mamá y ahora necesita faltar y entonces pues no lo vamos a aguantar, ¿no? Yo necesito que alguien esté cumpliendo. Ahí es en donde empiezas a cuestionar todos estos atributos que le habías dado a la organización y es en donde te sientes traicionado. Es en donde surge la traición. Resulta con que quien está liderando en realidad es capaz de traicionar a los miembros del equipo bajo ciertas premisas o en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy cerca de los miembros de mi equipo. No los conozco, no estoy dispuesto a sentarme a negociar, a apoyar, a ver de qué manera podemos llegar a una... Y entonces el resto del equipo empieza a cuestionarse eso. Y resulta con que, vamos a suponer, ¿no? Oye, estoy trabajando en una empresa cosmética, ¿no? De cosmetología. Y por ahí me entero que hicieron pruebas en un animal. Oye, ¿qué pasó? A mí me habías vendido la ecología y que nosotros ya hacemos. ¡Wow, caray! Mi empresa no es lo que presumía ser. Y entonces hay alguien allá arriba que autorizó que esto sucediera. Y entonces para mí era muy importante. Yo había entrado a la organización porque esto era una de las máximas de la empresa. Me siento traicionado. Entonces, las traiciones se dan en muchos momentos y en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque volvemos. Un líder que no es emocionalmente estable es incongruente. No tiene realmente un apego hacia ningún esquema activo dentro de la cultura organizacional. Y digo, hemos visto cualquier cantidad de ejemplos de empresas que terminan en la quiebra, que terminan desapareciendo justamente por eso. Un tema de muy alto valor, estimada audiencia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es un asunto, estimado Roberto, que me parece que el habernos permitido mirar con claridad las consecuencias nos obliga a hacer un diagnóstico y una reparación. Y esa es tu especialidad a través de tus talleres, a través de tus entrenamientos, lo cual nos va a dar mucho gusto. Si nuestra audiencia quisiera conocer cómo hacer ese diagnóstico y cómo hacer las reparaciones, ¿cómo pueden localizarte, estimado Roberto, para poder platicar de esto? Bueno, de entrada a través del celular o del WhatsApp, ¿no? El número es 442-172-4431, o en alguna de las redes sociales, ya sea en LinkedIn o en Facebook, con mi nombre, Roberto Montaño Thompson, o la firma, que es The Soft Skills Factory, y con ese mismo término en Instagram también. Entonces, ahí estamos, ¿no? La idea es darle apoyo, darle sustento y darle comprensión, ¿no? Hacer algo entendible, lo que es el manejo emocional. ¿Podemos manejar nuestras emociones? La respuesta es sí, pero necesito entender cómo opera. Magnífico, pues ha sido un placer tenerte en esta cabina, nuevamente en este programa, estimado Roberto Montaño Thompson. También le ofrezco a nuestra audiencia, a través de nuestros canales de Consultorio Empresarial Querétaro, nos pueden buscar por si a ustedes les interesa, entren en contacto con Roberto, háganlo con toda confianza y nosotros conducimos su solicitud para que él reciba su contacto y puedan reparar, puedan afinar y puedan potencializar todo este proceso de liderazgo en su negocio y en su empresa con mucho gusto. Gracias, estimado Roberto, por tu tiempo. Un verdadero gusto. Y habernos compartido. Vamos a hacer una parte 2, 3, 4 y 5 sobre este tema. Nos va a dar muchísimo gusto. Les agradecemos a nuestra audiencia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Consultorio Empresarial Querétaro, y los lunes, proyectando emprendedores para todos aquellos que desean sacar del anonimato su emprendimiento. Los lunes de 2 a 3 de la tarde tienen la oportunidad de hacerlo en nuestro programa. Esto es Proyectando Emprendedores, esto es Consultorio Empresarial Querétaro,
y los recibimos con todo entusiasmo en nuestra estación Proyectate Radio para que puedan platicar, entender y superarse en este tema empresarial. Gracias, estimado Roberto. Muy buena tarde. Gracias a todos. Que pasen bonita tarde. Hasta el próximo lunes. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales.